punto número 3 del orden del día, relativo a procedimiento ordinario sancionado. Sí, Presidenta. El 10 de marzo de 2015, la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto ordenó al Partido Verde Ecologista de México que en 24 horas realizara las gestiones y actos necesarios, suficientes e idóneos para suspender la campaña denominada Tarjetas de Descuento Premia Platino, así como la entrega de las mismas, y se abstuviera de contratar cualquier otra campaña donde ofertara o entregara algún beneficio. Asimismo, ordenó a la empresa Proyectos Juveniles SADCB que en el mismo plazo realizara las gestiones y actos necesarios, suficientes e idóneos para suspender la entrega de las tarjetas de descuentos, así como para que notificara a las empresas afiliadas que dejaran de aceptarlas. El 17 de marzo siguiente se inició el presente procedimiento por el posible incumplimiento a la medida cautelar. En el proyecto se propone declarar el incumplimiento de las medidas cautelares porque de los diversos escritos en los que se expone la recepción de la tarjeta, se advierte que dicha entrega se efectuó del 13 de marzo al 2 de abril del año en curso. Y aunque el dicho de los promoventes en lo individual generaría solo un indicio para acreditar la distribución de la tarjeta en la fecha que cada uno precisa, de la suma de las afirmaciones se genera una convicción sobre tal situación. Además, se considera que la acción realizada por el Partido Verde Ecologista de México para cumplir lo ordenado no fue suficiente ni eficaz, toda vez que se limitó a presentar la solicitud de suspensión de la campaña publicitaria relativa a las tarjetas de descuento a la empresa Proyectos Juveniles, sin que en autos exista constancia de que hubiera emprendido acciones de vigilancia o de seguimiento puntual y oportuno a la solicitud formulada. Por lo que se refiere a la empresa Proyectos Juveniles, igualmente se considera que las medidas adoptadas para dar cumplimiento, como fueron llamadas telefónicas, tampoco resultaron suficientes ni eficaces. En consecuencia, se propone imponer una sanción a los sujetos denunciados en los términos del proyecto que se somete a su consideración. ¿Es cuanto, Presidente? Gracias, señor secretario. A consideración de los consejeros, el proyecto del que se ha dado cuenta. ¿En primera ronda? En segunda ronda. En primera ronda. Gracias, Presidenta. Bueno, primero, yo pensaría que lo ideal sería que este asunto se viera a través de un procedimiento especial sancionador, como ya lo ha sostenido la Sala Superior en algunas sentencias, recientemente en la que correspondió al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, 227 del 2015, donde precisamente hablan de que cuando se trata del incumplimiento a una medida cautelar, entonces el procedimiento que se debe seguir es un procedimiento especial sancionador para que esta autoridad pues haga el trámite correspondiente y también posteriormente ya se remita a la sala especializada, y así lo ha sostenido pues en varias ejecutorias por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces yo creo que esto se podría reencauzar al procedimiento especial sancionador y en todo caso pues ya que la sala especializada resuelva lo que corresponda conforme a derecho. Ahora, en caso de que esa propuesta, pues no fuera aceptada por los compañeros, aquí también yo lo que veo es que en este caso podrían hacerse varias tipo de diligencias, ¿no? ¿Por qué? Porque se está denunciando que supuestamente no se cumplió con unas medidas cautelares emitidas por esta Comisión de Quejas y que fueron notificadas al Partido Verde Ecologista de México el 11 de marzo, ¿no? Y que se ordenaba que se dejara de repartir una tarjeta llamada Premia Platino, algo así. Sí, Premia Platino, que es de descuentos y de varias cosas, ¿no? Entonces, aquí yo lo que veo en el proyecto es que sí hay una serie de escritos, pero, por ejemplo, creo que hay cosas que se deben de aclarar. Primero,
lo que tendremos nosotros que tener, o sea, por demostrado, si vamos a resolver este asunto como procedimiento ordinario sancionador, pues sería que la entrega de esas tarjetas Premia Platinum se hizo después de que se notificó al partido político respectivo la medida cautelar que emitió esta comisión de quejas y que se les había concedido además 24 horas para que hicieran todas las acciones pertinentes para que se dejara de entregar ese tipo de tarjeta. Y en las denuncias, pues está partiendo de la base de que se entregaron las tarjetas después de que fue notificada la resolución correspondiente y que pasó el plazo que se había otorgado. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que pues hay algunos escritos de algunos ciudadanos que dicen recibieron las tarjetas, pero pues nunca han comparecido ante la autoridad electoral precisamente a ratificar su dicho y también a someterse a algún tipo de cuestionario en el sentido de porque, cuándo la recibieron, circunstancias de modo, tiempo, lugar, y que reiteraran lo que en algunos dicen en sus escritos, que no son todos. Hay algunos otros ciudadanos que ellos vienen y presentan la denuncia o hacen un escrito y aportan 20, 30 tarjetas, no sé cuántas. Entonces creo que falta también investigar, porque aquí lo primordial es tener por acreditado que efectivamente después de que se notificó al Partido Verde Ecologista de México la medida cautelar y que transcurrió el plazo que se le concedió para que hiciera todo lo necesario para que se dejaran de repartir las tarjetas, entonces se pudiera tener acreditada esa, o sea, que después de esa fecha se siguieron repartiendo esas tarjetas. También creo que falta requerir a las empresas a las empresas proyectos juveniles y multiservicios para que informen cuántas tarjetas fueron entregadas por cada una de estas empresas, las fechas en que fueron entregadas a los destinatarios, también para que precisen cómo fueron entregadas y a qué personas se entregaron, porque también de la revisión de cada uno de los escritos, las versiones son un poquito distintas, ¿no? Hay algunos ciudadanos que dicen que fue a través de Cepomex y otros afirman que fue alguna otra empresa que se dedica a la entrega de documentación de paquetes, ¿no? Bueno, también con motivo del anterior, pues que entreguen a esta autoridad una lista detallada de las personas a quienes fueron entregadas las tarjetas Premia Platino y que también nos proporcionen estas empresas los nombres de los ciudadanos que supuestamente recibieron las tarjetas con posterioridad al 12 de marzo de 2015 para que especifiquen en cada caso el día, hora y lugar en que se hizo la entrega correspondiente, ¿no? Y obviamente pues tendrían que exhibir la documentación que acredite lo que en todo caso vayan a informar. Y yo también sugeriría que se ordenara a los consejos locales y distritales, según se estime conveniente, declaren, que los ciudadanos que supuestamente dicen que recibieron esas tarjetas con posterioridad al 12 de marzo, pues que acudan a declarar sobre estos hechos denunciados. Porque aquí, les decía, lo importante es tener acreditado que la entrega se dio después del 12 de marzo, porque ya sabíamos que se habían estado entregando con anterioridad y precisamente eso fue motivo de la medida cautelar que se emitió por esta comisión de quejas y lo que se ordenó fue que se dejaran de repartir esas tarjetas. Entonces, por eso aquí, si estamos en una cuestión de incumplimiento, pues lo más importante desde mi punto de vista es también que se acredite que se entrega ese día a partir del 12 de marzo. Ahora, también me llama mucho la atención un video que obra en el expediente,
que es un video que se tomó en un evento al parecer de Morena, porque también no se dan las circunstancias de modo, tiempo, lugar. Yo creo que se le podría requerir al partido político que nos especificara estas circunstancias, ¿no? O sea, cuándo fue tomado ese video, en qué lugar estaban, y qué persona, aparece una mujer que está entrevistando bueno, no entrevistando, platicando con un hombre, que dice la persona del sexo masculino que él recibió esa tarjeta, ¿no? Pero le está entrevistando una señorita. Gracias. Fabela, el consejero Ruiz desea formularle una pregunta. No. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Sí, estamos en primera ronda. Consejero Ruiz. Gracias, Presidenta. Pues ya que no se aceptan las preguntas y el debate toma otros rumbos, me limitaré en mi primera ronda a decir que comparto el sentido del proyecto. Gracias. Ruiz, consejera San Martín. Muchas gracias, consejera Galindo. A ver, partiré del principio de que acompaño el sentido del proyecto y no acompaño bajo ninguna circunstancia devolverlo para hacer las diligencias que está pidiendo la consejera Fabela, pero no nada más porque no. Porque me parece que las diligencias que se están pidiendo es suplir lo que el partido político y la empresa estaban obligados a hacer. A ver, tenemos un conjunto de ciudadanos que vienen y nos dicen: yo recibí la tarjeta a destiempo, después del plazo permitido. Yo pregunto, ¿cómo acreditan esos ciudadanos? O sea, si yo recibo en mi casa una carta el día de hoy, ¿cómo acredito que la recibí hoy, o que la recibí ayer, o que la recibí mañana? ¿Cómo acredito? Pues es mi dicho. Yo no puedo acreditarlo de ninguna forma. Sí puedo decir, bueno, pues yo llegué a mi casa y estaba la carta, y pues las circunstancias de modo, tiempo y lugar de dónde estaba la carta, si estaba debajo de la puertita, si estaba abajo del tapete, pues no cambian el hecho de lo que yo ya dije. Mi verdad es que yo recibí las cartas hoy. ¿Pero por qué es relevante esto? Porque ¿quién sí tiene información distinta? A quien emplazamos a juicio, a quien le corrimos copia de las constancias y a quien le dimos oportunidad de alegatos. Precisamente diciéndole: vino Juan, vino Pedro, vino María, vino José, con esta tarjeta, con este domicilio, a decirme que recibieron en esta fecha. Perdón, nosotros no les tenemos que pedir que nos digan cuándo las entregaron. Si se habían entregado en otro tiempo, esas eran las pruebas de cumplimiento que nos tenían que acreditar el partido y la empresa. Ellos son los que tenían que acreditar eso, no nosotros. No podemos suplir el actuar del partido y el actuar de la empresa, a quien nosotros le emitimos una medida cautelar y le dimos una orden. La orden no fue petición, no fue sugerencia, no fue a ver si puedes ahí tantito. Fue una orden. Suspende la entrega de las tarjetas y suspende la campaña. Y a la empresa le dijimos: habla con todos los que están recibiendo para que se dejen de recibir. Y 3, infórmenme qué es lo que hicieron. ¿Y qué nos informan? Nos informa el Partido Verde: bueno, pues yo le mandé una cartita a Proyectos Juveniles y les dije: porfa, suspende. Y si no suspendes, tienes una bronca. Y Proyectos Juveniles nos dice: pues yo hice llamadas telefónicas con todos los que estaban relacionados y les dije que suspendieran la recepción. No, bueno, tal vez soy la única que piensa que eso es insuficiente como una medida de cumplimiento, pero no bueno. A ver, pero también pongamos esto en contexto. 4 días antes de que dictamos esta medida cautelar, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso una multa al Partido Verde Ecologista de México por 67 millones por incumplir unas cautelares. ¿Y por qué se impuso esa multa? Porque nosotros le ordenamos, no le pedimos, le ordenamos: suspende los cineminutos, quita tal propaganda. ¿Y cómo nos acreditó que lo había hecho? Mandando una carta. Es decir, 4 días antes lo sancionamos porque consideramos que mandar una carta era insuficiente. 4 días después nos acredita que va a darse cumplimiento a través de una carta. No, bueno,
tal vez soy la única persona que considera que si ya te acabo de decir 4 días antes que ese no es el medio idóneo para acreditarme, que el medio idóneo es darme elementos de que efectivamente, tomar las medidas para que efectivamente se lograra aquello que te pedí. El Verde nos alegaba en Cine Minutos, no, pues es que yo les dije a Cinemex y a Cinépolis y ellos, pues ya no es culpa mía, ya es bronca de ellos. Y dijimos, no, lo que tú tenías que hacer como destinatario de una medida cautelar era tomar las medidas para que efectivamente se parara, darle un seguimiento para garantizar que no continuara una propaganda sobre la cual se había dictado medidas cautelares. Y ahora, 4 días después, nos vuelve a decir, bueno, pues yo mandé un oficio, Yo les dije que por favor la suspendían y además les dije que estaban apercibidos de que si no lo hacían, pues se iban a meter en broncas con la autoridad electoral. Pero no nos dice qué hizo después de eso. Hay un par de notas periodísticas que dicen, se siguen entregando las tarjetas. No me importan las notas como una prueba en sí misma y que se entregaban, De hecho, en el proyecto lo que se señala no se utilizan de esa forma. Lo que sí es, había un hecho público y notorio que se decía que se estaban recibiendo y el partido, pues no tenía que hacer nada, pues eso dicen, pero pues yo estoy absolutamente convencido que mi oficio fue, pero bien eficaz. Y no nos dio nada más. Pero además, el Partido Verde tampoco nos dio un solo elemento para decirnos que había tomado una medida para suspender la campaña. Nos informó que había mandado un oficio diciéndole al otro, suspéndela. Pues sí, pero hay un conjunto de empresas que recibían las tarjetas. Las tarjetas no se entregaban nada más, o sea, no estaban regalando hornos de microondas para que se quedaran en las casas. Están entregando una tarjeta que tenía un efecto. La tarjeta, tú ibas a una tienda y te otorgaba unos descuentos, etcétera. ¿Dónde nos acreditó que buscó este vínculo? Y luego, Proyectos Juveniles nos dice, yo hice llamadas telefónicas porque yo no tengo una estructura bárbara que pueda ir a todas las empresas a decirles en 24 horas cómo. A ver, yo me podría comprar que en 24 horas hizo llamadas. Sí, es válido ese argumento. ¿Y qué hizo después? ¿Qué hizo después para saber que sí se habían cumplido lo que pidió? Por teléfono. Porque aparte nos dice, les hablé por teléfono. Ni siquiera nos dice a quién, cómo, dónde. Pero quien nos tenía que dar la prueba de cumplimiento son los destinatarios de las medidas cautelares. No nosotros pedírselas para, como tú no me diste lo que te ordené que me tenías que dar, entonces déjame ver cómo te suplo aquello que no me diste. A ver, los ciudadanos no tenían cómo acreditarnos qué día la recibieron. Nos vinieron y nos manifestaron. Y hay una coincidencia, hay un conjunto de pruebas que son coincidentes y sobre esos indicios está construido el proyecto. La que sí nos podía decir dónde entregó, cómo entregó, cuándo entregó, fueron los destinatarios, fueron los que ordenaron que se entregara. Pero eso hubiese sido querer cumplir con una medida cautelar. Eso hubiese sido querer controvertir. No. Cuando nosotros le dijimos, Juan, Pedro, María y José dicen, lo que nos contestan es no. Todo esto es una maquinación de la oposición en contra nuestra. Me parece muy válida la postura del partido político. Yo no tengo un problema con la postura. Lo que no hizo fue acreditarme que no fuera cierto lo otro. Y la carga de la prueba la tenía el destinatario de las medidas cautelares, no los ciudadanos. No quien me vino a decir, yo recibí esto. La carga de la prueba estaba del otro lado, porque el que tenía los elementos es el que estaba del otro lado. ¿De quién es la carga de la prueba? Es un elemento que me parece que sí se tiene que fortalecer en el proyecto. Y en esta parte, en mi segunda intervención señalaré algunas cosas que creo que se tienen que fortalecer. Me parece que las cargas de la prueba es una de las que se deben fortalecer, pero sí me parece que esto no nos lleva a devolver el expediente. Las diligencias están, lo que nos informaron, el cumplimiento que le dieron a las cautelares fue el cumplimiento que le dieron a las cautelares. Tratar en este momento de recabar pruebas que subsanen lo que no hicieron ellos, me parece que no es una actuación adecuada por parte de esta autoridad. Es cuanto. Gracias, consejera San Martín. El consejero Ruiz desea formularle una pregunta. Por supuesto. Gracias, consejera San Martín. Le quiero preguntar sobre el REP 227-2015, porque parece que va a ser parte del debate. Y obviamente sé que usted no comparte el que se devuelva este asunto para que se tramite por la vía de PES, pero la pregunta es, entre las razones que usted encontraría, si incluiría el que esa sentencia
pues solo es para un caso concreto, no hay jurisprudencia y sobre todo no hay un desarrollo de dicha sentencia que nos dé cuenta de muchísimas cosas que hubieran tenido que ser necesarias para arribar a la conclusión categórica de que ya estos asuntos tendrían que enviarse por la vía de PES. Y uno de esos ejemplos de los que no da cuenta esa sentencia es qué pasaría si sigue siendo vigente o no, cómo tendremos que interpretar el artículo 443, numeral 1 de la LEGIPE, inciso B, que dice, constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente ley, inciso B, el incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del instituto. Dice más, pero quedémonos hasta ahí. Bajo la lógica de esa sentencia, ¿qué pasa con esta norma? O es, dicho de otra forma, este ejemplo que le pongo, un buen ejemplo de que la sentencia no se puede llevar hasta esos grados que proponía la consejera Favela. Adelante, consejera San Martín. Muchas gracias, consejero Ruiz Saldaña. Por supuesto que comparto que esto se tiene que tramitar vía POS. Esa es la vía establecida en la legislación. Sin duda no desconozco lo que la Sala Superior dijo en el REP 227-2015, pero el REP 227-2015 da una orden muy clara, que es revocar un acuerdo. Un acuerdo lo revoca y dice se tiene que tramitar vía PES. Pero aparte es un acuerdo que es distinto a este. Es un momento procesal distinto. Ni siquiera me parece que aplica en todas sus consideraciones a este caso. O sea, para tomarlo por analogía. ¿Por qué es un caso distinto? Porque en esa ocasión lo que se cindió fue tanto el uso indebido del padrón como el incumplimiento de las medidas cautelares, y no estaba en una fase anterior de la sustanciación. Ahorita ya estamos en una etapa de resolución. Estando en una etapa de resolución, no es más expedito ir por otra vía que por la que ya vamos. Puede ser que se busque en otros casos, y faltaría ver, este es el único caso en el que la Sala ha dicho esto sobre un incumplimiento de medidas cautelares, y no me parece que podemos extrapolarlo a todos los demás casos de incumplimientos, pero específicamente en los que hoy estamos analizando, ya están en estado de resolución. Estando en estado de resolución, bueno, pues no ganamos ninguna expeditez, que eso es lo que busca tutelar el procedimiento especial sancionador. O sea, de hecho, la Sala hace todo un análisis de los tiempos entre un PES y un POS, etcétera. Y, claro, son mucho más largos los tiempos de sustanciación de un POS que los tiempos de sustanciación de un PES. Pero, en este caso ya se sustanció. Ya llegamos a etapa de resolución. Ya tenemos los proyectos sobre la mesa. Me parece que echar los proyectos para atrás para citar una audiencia de pruebas y alegatos, para escuchar a las partes en el procedimiento que nos señala el procedimiento especial sancionador y después turnarlo a la Sala Regional Especializada, sería ir en contra precisamente del expedites. ¿Es cuánto? Gracias, consejera San Martín. Consejero Enrique Andrade, en primera ronda. Gracias, consejera presidenta. Yo creo que no es menor lo resuelto por la Sala el pasado 6 de mayo en el SUBRAP 227-2015. Yo no lo tendría simplemente como desechado. Yo creo que la propuesta de la consejera Favela tiene pues un fundamento jurídico muy sólido, e incluso los medios de comunicación ya han dicho que no podemos nosotros sancionar porque la Sala ya nos dice que es un procedimiento especializado. Hoy sale un artículo de Jorge Alcocer, que algo sabe del tema, en donde hace un análisis y concluye diciendo que nosotros ya no podemos sancionar. Creo que por esta razón yo creo que sí hay que analizarlo con calma. Desde mi punto de vista sí dice que cuando se trata de violaciones o de denuncias de violaciones durante un procedimiento electoral o un procedimiento comicial, estas se deben de resolver mediante el procedimiento especial sancionador a partir de la reforma de 2014. Tampoco podemos decir que esta haya sido la costumbre, pero la Sala creo que en este aspecto ha sido muy clara. Y por otro lado sí hay otra resolución, que es la del SUBRAP 26-2015, que se refiere a un tema denunciado por Morena del reparto de televisores también en este procedimiento electoral, en este proceso electoral, en donde dice la Sala que también ahí se debió de haber conocido o se debe de conocer mediante procedimiento especial sancionador por el mismo criterio. Entonces creo que no hay jurisprudencia, pero sin embargo sí es un criterio ya reiterado por Sala Superior, que ya lo dio la Sala Especializada,
en donde sí dice que por hechos relacionados con el procedimiento electoral se debe de conocer por procedimiento especial sancionador. Desde mi punto de vista, lo que se resuelve aquí puede ser impugnado y en ese sentido pudiera ordenarse o que se resolviera por procedimiento especial sancionador y se tendría que reencauzar el asunto. Pero suponiendo, sin conceder que la votación mayoritaria fuera la competencia de esta comisión de quejas para resolver el asunto, yo también creo que no se tienen las suficientes diligencias para determinar la responsabilidad del incumplimiento. Finalmente son 13 declaraciones de ciudadanos, son indicios los que se tienen, incluso así se denuncia como indicios, en el procedimiento así está, son indicios que ciudadanos están diciendo que recibieron las tarjetas platino, en fin. Y bueno, para pretender imponer una sanción como la que se está pretendiendo, creo que definitivamente no podríamos hacerlo solamente con indicios. Como decía la consejera Favela, finalmente estas son pruebas circunstanciales, no estamos hablando de pruebas plenas y tendríamos que acreditarlo con alguna prueba plena. ¿Cuál podría ser? Llamarlos a que ratificaran sus dichos a cada uno de estos ciudadanos, que comparecieran ante la autoridad electoral, que dijeran, que se levantaran fees públicas de los dichos, en fin, o sea, creo que faltan diligencias para precisamente acreditar que lo que se está diciendo realmente sucedió. El puro dicho de los ciudadanos para mí no sería suficiente, ni mucho menos para imponer una sanción como la que se está pretendiendo. Creo que finalmente el que afirma es el que tiene que probar y en estos casos los que están afirmando son los ciudadanos que dicen que recibieron las tarjetas, no el partido que está negando, sino los ciudadanos tendrían que probarlo. Y no es obligar a los ciudadanos a algo imposible. Si pretendemos poner multas como las que estamos aquí proponiendo, sí tendríamos que tener acreditado que lo que están diciendo los ciudadanos, que parece que lo hacen también en el marco de mítines políticos, pues lo tienen que ratificar ante la autoridad electoral. Además, yo también considero que el proyecto debe de volverse a revisar en cuanto a lo que significa la sanción. Yo creo que la sanción que se está proponiendo definitivamente es desproporcionada. Estas sanciones relacionadas con tiempos de prerrogativas de partidos políticos en campaña, desde mi punto de vista, primero serían inconstitucionales, ya que es un derecho de los partidos políticos que tienen desde la Constitución. Pero además sí ha habido algunos casos en los que se ha pretendido imponer esta sanción cuando se violenta el modelo de comunicación política. Desde luego, si hubiera habido adquisición o contratación de tiempos fuera de los permitidos o fuera de la pauta ordenada por nosotros, probablemente esta sanción pudiera ser una sanción proporcionada. Pero estamos hablando de otro tipo de infracciones que no se relacionan con spots en radio y televisión. Definitivamente creo que la sanción no es la correcta. Lo que ha dicho también la sala al analizar la proporcionalidad de las sanciones es que se tiene que ir desvirtuando cada una de las sanciones por qué no es la correcta y en ese sentido determinar por qué esta pudiera ser la correcta. O sea, tiene que haber un ejercicio para evaluar qué sanción es la correcta para cada una de las conductas, para cada uno de los casos, que en el proyecto yo no la veo. En el proyecto solamente dice por la trascendencia de las infracciones que se sustentan en indicios, la sanción correspondiente es la pérdida de una prerrogativa en radio y televisión de un partido político durante 45 días. Definitivamente para mí se tendría que haber analizado por qué no es procedente la multa, valorar en ese sentido cuál es el beneficio económico y después determinar si la sanción correcta realmente sería esta que se está proponiendo. Creo que todo lo demás, desde mi punto de vista, sale sobrando. Se tiene que analizar justamente la conducta que se está diciendo que se infraccionó y en ese sentido proponer la sanción correspondiente. Yo, por lo tanto, apoyaría lo que dice la consejera Favela, en principio reencauzar y si esto no fuera posible, regresar el proyecto para nuevas diligencias. Gracias, consejero Andrade. En primera ronda, consejero Murayama. Gracias, consejera Galindo. Sobre el primer tema, que es la ruta, y luego iré un poco sobre el fondo. En efecto, la sentencia Subrep 227 de 2015 ordena que una queja presentada por el partido político Morena se atienda no
a través de un procedimiento ordinario sancionador, como fue la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso, sino de un procedimiento especial sancionador. Esta sentencia, que ocurrió el 6 de mayo de este 2015, creo yo que no da los elementos jurídicos suficientes para aplicarla a otros procedimientos iniciados con antelación, para empezar, y sobre los cuales además no hay pronunciamiento. Quiero señalar que la sentencia dice de forma clara y textual: cuando se reciba una denuncia. Habrá que darle trámite a través del procedimiento especial sancionador cuando se esté en proceso electoral. ¿Cuándo se reciba una denuncia? Pues el asunto que estamos discutiendo no nació de una denuncia, nació de una decisión de esta autoridad. Es un oficioso. Entonces no aplica el criterio del tribunal desde mi punto de vista. Por otra parte, el propio reglamento de quejas establece y la ley establece en cuándo hay un asunto que debe de ir a PES, a procedimiento especial sancionador, que es en todo tiempo cuando se traten asuntos de radio y televisión, y durante el proceso electoral por infracciones a lo establecido en el artículo 41 y 134 de la Constitución, por tratarse de propaganda política o electoral, por actos anticipados de campaña, y el último supuesto es por derecho de réplica. No estamos en ninguno de esos supuestos. Estamos ante un desacato de las cautelares emitidas por esta autoridad. La propia sentencia y el espíritu, creo yo, de la resolución del tribunal en este subrep 227, lo que busca es una impartición expedita de justicia, es decir, que durante el proceso electoral no se busque la vía que puede resultar más tortuosa, lenta y en ese sentido susceptible de permitir que se produzcan afectaciones irreparables a la equidad de la contienda durante un proceso electoral que obviamente tiene plazos fatales. Si ese es el sentido, la determinación hoy, la eventual determinación de reencauzar, en realidad sería una determinación para dilatar, para posponer la decisión del Instituto Nacional Electoral, porque habría que volver a emplazar a los sujetos. Pues eso llevaría algunos días o semanas. Hoy estamos en condiciones de que la determinación que adopte esta comisión, que conoce este proyecto, llegue al Consejo General, a la máxima instancia del Instituto Nacional Electoral en su próxima sesión, programada para el miércoles de la próxima semana, es decir, en unas cuantas horas, en no más de 100 horas. Si nos vamos por el procedimiento especial sancionador, estaríamos perdiendo días, quizás semanas, solo en reponer procedimientos para tener la información que ahora ya tenemos. Con lo cual iríamos en dirección contraria al espíritu, creo yo, de la sentencia del tribunal. Para decirlo coloquialmente,
el tribunal dice, vete por la vía rápida. Bueno, nada más que nosotros habíamos arrancado ya desde hace tiempo, a lo mejor por la vía no tan rápida, pero ya estamos llegando a nuestro destino. El tribunal, mal haríamos de decir, regresémonos al punto de partida. No, si el tribunal lo que quiere es que lleguemos rápido, ya estamos en el umbral, no nos devolvamos hasta el principio. Ese sería un error procedimental que podría tener implicaciones de fondo para la equidad en la contienda. Entonces, no me parece que esta comisión pueda, a partir de una sentencia que recae sobre otro procedimiento y que se origina en una queja, en una denuncia, aplicar para nuestros propios oficiosos lo que el tribunal dice expresamente que vale solo para denuncias. Esto no tuvo su origen, su nacimiento en una denuncia. Y sobre el fondo, miren, el Partido Verde debía de suspender, de realizar cualquier otra campaña o acto donde oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto. Es decir, tuvo que haber cancelado no solo la entrega que múltiples ciudadanos de distintas entidades del país declaran haber estado recibiendo en sus domicilios. Ya se verá en otro procedimiento si hay mal uso del padrón electoral. Pero lo cierto es que el partido no instruyó a que esas tarjetas dejaran de tener vigencia, y eso también se le ordenaba. Es más, esa responsabilidad la transfirió a una empresa, el notificar, cuando el resolutivo segundo de la cautelar es directamente respecto al partido. Por un lado, para que realice las gestiones y actos necesarios, suficientes e idóneos para suspender la campaña denominada Tarjetas de Descuento Premia Platino, y luego para que no se entregara algún beneficio directo o indirecto. Desde mi punto de vista está acreditado que esto segundo no lo cumplió el partido. Gracias. Gracias, consejero Murayama. En primera ronda, yo no estoy de acuerdo, yo lo que considero es que en este asunto, y precisamente partiendo de lo que enfáticamente el consejero Murayama refirió, de que este procedimiento inició de oficio, lo que significa entonces que fue a instancia de la propia autoridad electoral, de parte de la autoridad electoral, en este caso, la unidad técnico de lo contencioso. Y entonces ahí me parece que de ninguna manera, si es un procedimiento que se apertura porque la autoridad advierte que probablemente exista un incumplimiento o desacato a una orden que previamente emitió la Comisión de Quejas y Denuncias, entonces a quien le corresponde hacer la investigación es a la propia autoridad. Por tanto, no estoy de acuerdo en la postura de la consejera San Martín de que la carga de la prueba le correspondía al partido. Totalmente al partido no. A nosotros es a quien nos corresponde allegarnos de todos los elementos que nos permitan, en un momento dado, aplicar una sanción de tal magnitud como la que se presenta en el proyecto. Es una de las mayores sanciones que se pueden aplicar a un partido político. Precisamente por la importancia, la gravedad y la repercusión que pueda tener esta sanción, me parece que la autoridad no puede llegar a ese extremo con un expediente, desde mi punto de vista, totalmente insuficiente en cuanto a elementos para llegar a esa conclusión. Hay muchas diligencias que desde mi punto de vista se pueden llevar a cabo para entonces sí, contando con esos elementos, poder llegar quizá a esa sanción, que es de las máximas. Por otra parte, lo que comenta también el consejero Murayama, que llegue este asunto al Consejo General, sí, que llegue, pero que llegue con un expediente robusto, con todo lo que nos permita llegar, insisto, a aplicar esa sanción. No es capricho el tener que acudir a nuevas diligencias, desde mi punto de vista. En el asunto de Cineminutos que aquí se ha referido, se hicieron muchas investigaciones por parte de la autoridad. No nada más nos limitamos a lo que el propio partido nos haya
informado si cumplió o no cumplió. Y precisamente en este asunto, y como en los demás que habremos de ver parecidos, primero lo que tenemos que determinar es si hubo cumplimiento o incumplimiento. En este caso, el incumplimiento por parte del partido político lo están sustentando en una prueba indiciaria que no tiene ningún valor probatorio para llegar a la gran conclusión en la que se presenta. Efectivamente, en el proyecto, y se ha mencionado, que este tipo de asuntos quizá no pueda llegar a demostrarse con la prueba directa. Lo comparto. Hay pruebas indirectas a las cuales se llega juntando evidencias, indicios, que por sí mismos no pueden tener ningún valor en un procedimiento, pero que adminiculados con otros de mayor valor, entonces sí nos pueden llegar a concluir. Pero aquí estamos frente a 13 indicios, que además los indicios no se cuentan. El valor que pueda tener un indicio como prueba en un procedimiento no depende de su número. Los indicios se pesan, no se cuentan. Entonces aquí el peso que tienen los indicios no tienen para mí el mínimo peso para darle un valor probatorio y con eso concluir que el partido político incumplió, y entonces ahí, cuando se tengan los elementos, que desde mi punto de vista los podemos allegar con lo que ahorita voy a proponer, entonces sí pasaremos a ver qué sanción, primero, si la conducta, cuál es la gravedad de la conducta, y de ahí entonces pasar a la individualización de la sanción. Insisto, el dicho de 13 personas, desde mi punto de vista, para nada tiene el peso suficiente, y de ahí entonces concluir lo demás que se menciona en el proyecto. Además, ahí se hace un ejercicio de inferencia que tampoco me convence, que incluso en el proyecto no es claro. Lo que se dijo en el grupo de trabajo que tuvieron los asesores, más o menos, creo que pueda tener una razón, pero que a mí no me convence la lógica con la que tratan de llegar a darle el valor probatorio a esos 13, que no son testimonios, son simplemente 3 escritos presentados por personas que dicen recibí las tarjetas en una fecha posterior a cuando el partido político estaba ya obligado a la distribución de estas tarjetas platino. No me voy a referir a la sentencia de Sala Superior del REP que ya se mencionó, aun y cuando estoy totalmente en contra de los argumentos que al respecto se han esgrimido, porque desde mi punto de vista no tienen nada de correcto. Incluso esa inferencia que se menciona en el proyecto para concluir que efectivamente con los escritos presentados por 13 ciudadanos, de los 31 que inicialmente lo hicieron, pero 21 son, los 13, perdón, son las que al final se concluye que pudiera referirse a la temporalidad, ya que caería en un incumplimiento. Insisto, esa inferencia no tiene ninguna lógica, de la que se pretende ubicar en una máxima de la experiencia, que esa inferencia no sé a quién se le ocurrió. Por lo pronto es todo. En segunda ronda, consejero Ruiz. Gracias, presidenta. A ver, para mí es claro que los indicios de los dichos de los ciudadanos están adminiculados con más pruebas, y refiero tan solo 2 que son, en contraste, las cartas del propio partido y la respuesta de Proyectos Juveniles al requerimiento que se le hizo, que se le formuló, que se reproduce en la página 72 y 73 del proyecto. Yo creo que ante las aseveraciones de los ciudadanos, hasta donde alcanzaba esas pruebas, se procedió en el proyecto a contrastarlas con lo que a su vez ofrecía el partido.
y en este caso la empresa, Proyectos Juveniles. Y yo observo que en este último caso la empresa pues fue muy deficiente en acreditar o en poder echar abajo las afirmaciones de los ciudadanos. Porque si a los ciudadanos les vamos a recriminar que no salieron corriendo en ese instante en que llegaban las tarjetas por un notario o por un fedatario público, pues a la empresa también, por otra parte, se le puede observar que sus elementos probatorios son sumamente deficientes. Dice en la página 72, por lo que Proyectos Juveniles es una pequeña empresa con un horario de labores de 9 de la mañana a las 18 de la tarde, de lunes a viernes, con una persona como mensajero y al concentrarse del 20% al 35% de los establecimientos a los que se tenía que notificar en el Distrito Federal y el resto para el 100% distribuidos en toda la República Mexicana, era una labor titánica, humanamente imposible, así como de logística, razón por la que solo se realizaron llamadas telefónicas. Lo anterior es así ya que la Ley Federal del Trabajo me obliga como patrón garantizar una jornada acorde a mis labores. O sea, sus argumentos versan en que tuvo que respetar una jornada de trabajo para no desplegar más acciones. O sea, los ciudadanos estaban obligados a enterarnos, a informarnos que habían recibido las tarjetas y las acompañaron. No podíamos exigirles más, no podíamos exigirles que adivinaran que les iban a llegar las tarjetas y que tuviesen al lado como vecinos un notario público que les fuera a dar fe. Yo espero que así con la exigencia que se le pide a los ciudadanos a haber acreditado cosas, también al partido y a la empresa se le exija con esa rigurosidad haber acreditado cosas. Yo no puedo compartir que haya necesidad de mayores diligencias. La consejera Favela mencionó que se le requiera a Proyectos Juveniles fechas de entregas. Ya tuvo la oportunidad, ¿por qué habríamos de volverla a requerir? Me parece que abriríamos la oportunidad para que recompusiera lo dicho. Ya tuvo su oportunidad esa empresa. Que los consejos locales y distritales llamen o en ellos acudan a declarar los ciudadanos. Pues ya lo hicieron, ya dijeron lo que tenían que decir. ¿Qué más esperamos que nos digan? Yo termino esta intervención preguntándole al consejero Andrade que si el punto es invocar a Jorge Alcocer el día de hoy, pues que nos diga si comparte una parte que también dice Alcocer. Ahora, ante las atrabiliarias sentencias de antier, los consejeros electorales tendrán que pensar y actuar de inmediato para salvar lo principal, la confianza ciudadana. Yo quiero saber si solo una parte de Alcocer se suscribe o todo. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero Ruiz. Consejera San Martín en segunda ronda. Muchas gracias, consejera Favela. Yo le preguntaría al consejero Andrade, que considera inconstitucional esta sanción porque las prerrogativas en radio y tele son constitucionales, si el financiamiento no lo es. Hasta donde yo recuerdo, el artículo 41 de la Constitución, en su base segunda, también establece constitucionalmente el financiamiento público a los partidos. Y ese financiamiento es el que les quitamos cada vez que lo sancionamos. Y quien nos dice que le quitemos ese financiamiento como sanción es la ley. La ley nos dice, a ver, si cometen una infracción tú puedes, 1, amonestar, 2, poner una multa, 3, reducir administraciones, 4, quitar tiempos en radio y televisión, 5, cancelar el registro. Eso es lo que dice la ley. 1, 2, el 2, 3 y 4 son prerrogativas. Son prerrogativas constitucionales. Y perdón, yo ahí sí no comparto el punto de vista que en el proyecto no se explica por qué se le está imponiendo esta sanción. No, sí se explica. Se le dice, a ver,
Al Partido Verde se le han impuesto una cantidad brutal de sanciones económicas, en particular 4 días antes. Es que esto no lo podemos perder de vista. 4 días antes se le impuso una sanción de 67 millones por hacer lo que hizo 4 días después. Y el proyecto dice, y suscribo lo que dice el proyecto, bueno, es claro que la sanción económica, como que así que digamos, ay, qué eficaz está, no es. Y perdón, 67 millones no es multa, 67 millones es reducción de administración. La siguiente en la lista, fracción 1, amonestación, 2, multa, 3, reducción, 4, reducción de prerrogativas. Digo, la 5 es cancelación, se está proponiendo la 4. No se están saltando ninguna. Si nos estuvieran proponiendo la cancelación, estaría saltándose la 4 en esta lógica. Pero en este caso nos están proponiendo reducción de administraciones. Y esa es la que sigue. Y finalmente tenemos que analizarlo en esos términos. A ver, perdón, los ciudadanos, ¿se presume la buena fe de los ciudadanos o la mala fe? Porque aquí pareciera que presumimos la buena fe de los partidos, presumimos la buena fe de los sujetos obligados, pero la mala fe de los ciudadanos que vinieron, porque es que son... ¿Quién sabe si nos están diciendo la verdad? Porque lo que sería esperable, efectivamente, es que tuvieran al notario al lado, porque como sabrían seguramente que ese día llegaría una carta y estarían esperando al cartero para que cuando les diera la carta, la abrieran en ese momento, por supuesto. Y al advertir que fuera una tarjeta de un partido político que estaban esperando ex ante, entonces tenían al notario al lado a quien ya previamente le habían hablado porque sabían, o sea, esto es presumible, ¿no? O sea, cualquier ciudadano normal estaría sentado en su casa, así en el sillón con el notario al lado, esperando a ver, pues en qué momento. O pues si no, tal vez le pueden haber hablado a la oficialía electoral, a ver, vénganse para acá, todo el día a ver si de pura casualidad llegan. A ver, se presume la buena fe de los ciudadanos. Pero aquí lo que estamos haciendo es presumiendo la buena fe de a quien le dimos una orden, en contraposición al ciudadano que vino y me dijo lo contrario. Si el Partido Verde y Proyectos Juveniles nos hubieran dado pruebas de cumplimiento, estoy de acuerdo que tendríamos que haber hecho más diligencias para contrarrestar. El problema es que lo que nos dieron fue un oficio diciendo, yo ya le pedí al otro, yo Verde ya le pedí a Proyectos Juveniles, y Proyectos Juveniles no, yo ya hice llamadas telefónicas. No, bueno, pues qué bien, qué bien, nada más que eso no me acredita absolutamente nada. Y lo que nosotros le ordenamos precisamente fue que informaran dentro de las 24 horas siguientes a la notificación el cumplimiento o las medidas tomadas para acatar las providencias cautelares. Para acatar, no para decirle al otro que no le ordenamos al Partido Verde, dile a la empresa que deje de entregar. Le dijimos, toma las medidas para que se deje de entregar. No le dijimos, dile al otro que suspenda la campaña. Le dijimos, suspende la campaña. Había un actuar positivo que tenían que hacer, no solamente trasladar el problema. Y en el caso de Proyectos Juveniles también tuvo una orden directa, tuvo una orden expresa. Yo insisto, yo no puedo acompañar que hagamos más diligencias para suplir lo que no nos informaron, a pesar de una orden que les dimos para que nos lo informaran. Sí le estamos exigiendo a los ciudadanos que hayan tenido la prueba diabólica, a los ciudadanos de los que no presumimos buena fe. Pero a los otros que no nos dieron la información, bueno, pues entonces a ellos sí, pidámosles, a ver, como te salvarías si tú me hubieras dado esto. Entonces, ¿qué pasó con la inmediatez de la aportación de pruebas? No es ese, no importa. Si nos lo dicen después de que no nos lo dijeron la primera vez que les preguntamos, ni la segunda vez que les preguntamos, ahora sí la tercera es la vencida. Me parece que eso no es una buena forma de atender este asunto. En Cine Minutos se hicieron muchas diligencias, estoy de acuerdo. Me parece que la naturaleza de las infracciones era distinta y la condición de comprobar a través de otros medios era distinta. Gracias, consejera. El consejero Ruiz desea formularle una pregunta. Consejero. Consejera San Martín, me pareció que no concluyó este último argumento. ¿Podría explicárnoslo más, por favor? Adelante, consejera San Martín. Claro que sí, consejero Ruiz Aldaña. A ver, sentémonos a ver lo que estamos pidiendo. Esas diligencias lo que implican es poner en duda el dicho de los ciudadanos. Es llamarnos para que nos ratifiquen lo que ya nos dijeron. Que si nos lo dicen por escrito no se vale, pero si nos lo dicen en persona sí se vale. ¿Qué nos van a decir? O sea, decirnos las circunstancias de modo, tiempo, lugar. ¿Qué? Llegué a mi casa, eran las 12 de la noche, estaba muy oscuro, saludé a mi esposa y... ¿En qué nos resulta relevante eso?
no tengo muy claro para qué. ¿Para que nos lo digan a nosotros directamente? Ya nos lo dijeron por escrito. Lo hicieron por escrito los ciudadanos que vinieron directamente con firma autógrafa. Si no, no hubiéramos recibido las denuncias, no hubiéramos recibido los escritos. Ya nos lo dijeron, entonces ahora, ¿para qué les queremos requerir? ¿Y para qué queremos requerir a las empresas? Para que hagan una relación de las cosas que no tuvieron o no nos dieron o no hicieron antes. A mí me parece que tenemos que también respetar las órdenes que nosotros hemos dado. Y las órdenes que dimos fue, 1, suspende la entrega, 2, suspende la campaña, 3, a proyectos juveniles, avísale a los afiliados que dejen de recibir, y 4, a todos, infórmenme y díganme qué hicieron para cumplir, para acatar las medidas cautelares, no para trasladarlas, no para informarle a otro y para trasladarle a otro la carga de la prueba. Consejero Enrique Andrade, adelante. Gracias, presidenta. Bueno, primero para comentar lo de el artículo de Jorge Alcocer, que ya se convirtió en tema de debate. Sí, por supuesto que comparto también esa afirmación. Yo creo que debemos de actuar, pero creo que debemos de actuar conforme a derecho y hacerlo siguiendo las reglas que nos marca tanto la ley como la Constitución y también las tesis de jurisprudencia y las resoluciones anteriores del tribunal. Yo creo que lo que no podemos hacer es, con el ánimo de dar un mensaje político, sancionar una situación jurídica que para mí es bastante delicada. Ahí, refiriéndome, yo ya dije que considero que se está fundamentando en indicios que no son pruebas plenas, que son pruebas circunstanciales. Hay varias tesis de jurisprudencia y varias tesis de tribunales colegiados principalmente, que hablan de que los indicios deben de estar adminiculados con pruebas plenas para poderles dar algún valor probatorio. Y en este caso, desde mi punto de vista, no están adminiculados con ninguna prueba plena que nos pudiera dar la certeza de lo que se dijo es cierto. Es correcto, debemos de presumir la buena fe de los ciudadanos, pero también hay un principio de presunción de inocencia de las personas que se sancionan. Ese también es un derecho, es una garantía y creo que también debe de ser respetable. O sea, no porque nos conviene respetar uno, a veces no respetemos los otros. Todos son igualmente respetables y el de presunción de inocencia para mí también es muy importante. Respecto de la sanción, que desde luego vuelvo a reiterar que no estoy de acuerdo, que se me hace una sanción totalmente desproporcionada. Hay un antecedente reciente, el 25 de marzo de 2015, que resuelve un asunto del 120-2015, la Sala Regional Especializada, y que se trata también de spots del Partido Verde, que fueron denunciados, y en este caso la Sala Especializada en principio da una amonestación pública, se van a la apelación, después determina que no hay la inexistencia de la falta, se van a la apelación, regresa nuevamente a la Sala Especializada y la Sala Especializada determina suspender prerrogativas del Partido Verde por 7 días, que esto es muy importante, es un precedente muy importante, porque se trataba de spots de informes legislativos, o sea, sí había una presunción de violación al modelo de comunicación política, no como en este caso. En ese caso sí había esta presunción. Sin embargo, lo que dice la Sala Superior es que la sanción era desproporcionada, y esto que estábamos hablando en etapa todavía de intercampañas. En esa resolución, en una parte dice que esta sanción no se podría imponer en etapa de campañas. Desde luego yo pienso que el razonamiento es un razonamiento muy entendible, en virtud de que estamos causando un daño que en un momento sería irreparable para un partido político. ¿Qué pasaría si se impugna, si se revoca una sanción de esta naturaleza? Sería imposible repararle el daño al partido político. Ya la etapa de campaña termina, no hay posibilidad de que estos spots se transmitan después del 7 de junio y que tuvieran algún efecto. Desde luego que desde mi punto de vista esta es la inconstitucionalidad de esta sanción. No se podría nunca, desde mi punto de vista, aplicarla en etapas de campaña. Y lo que dice en esta resolución la Sala Superior, que por cierto es muy interesante, es justamente lo que yo comentaba, se tiene que hacer un análisis de la proporcionalidad de la sanción. ¿Qué es lo que estamos sancionando? Primero, cómo lo tenemos acreditado, que desde mi punto de vista no está acreditado, y después, justamente, cuál es la conducta y cuál es la sanción que se debe de imponer por esta conducta. No veo ninguna relación entre las tarjetas que se repartieron
o las supuestas tarjetas el incumplimiento de una medida cautelar con quitarle prerrogativas de radio y televisión a un partido político, cuando lo que se está violentando, el bien jurídico tutelado en este caso, no es el modelo de comunicación política. O sea, es una sanción que se está, desde mi punto de vista, construyendo simplemente para hacer que sea muy importante, que sea un mensaje, en fin, pero prácticamente sería tanto como quitarle un registro a un partido político, le estaríamos quitando una prerrogativa que es fundamental en la etapa de campañas. Gracias, presidente. Gracias, consejero Andrade. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Consejero Murayama. Gracias. Me gustaría situar un poco dónde estamos. Ya iniciado el proceso electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Partido Verde estaba desarrollando una campaña para posicionar precisamente a la imagen suya de cara a las elecciones. Eso dio lugar a que se retiraran distintos promocionales, anuncios en radio y televisión, después a que se retiraran los cineminutos y después se fueron resolviendo distintas quejas, entre otras la que tiene que ver con las tarjetas premia, para las cuales se emitió una medida cautelar el 10 de marzo. La medida cautelar fue confirmada por el tribunal, por la sala especializada, el fondo incluso, el tribunal se pronunció sobre el fondo para el día 27 de marzo. Estamos ante un hecho que nos suena muy conocido, porque es similar al que ocupó a esta comisión al principio de marzo y al Consejo General el 6 de marzo, en una decisión en la cual se impuso una sanción económica de 67 millones de pesos al Partido Verde, precisamente por no acatar la decisión de esta comisión y no tomar el conjunto de medidas necesarias que implicaban, por un lado, dejar de hacer, dejar de contratar y retirar. Es decir, fueron varias acciones que no hizo, o en otro caso que continuó realizando cuando se le ordenó justo lo contrario, que dieron lugar a una sanción que implicó el 300% del monto involucrado, porque se identificó la infracción, el incumplimiento, la existencia de dolo y de daño a la contienda. Yo aquí me pregunto si el daño es al partido o es la conducta del partido la que genera un daño a los principios rectores de la contienda electoral. Creo que el hecho de que el tribunal haya confirmado al pronunciarse sobre el fondo la ilegalidad de estas acciones confirma que el partido no estaba siendo víctima de unas cautelares. El partido estaba infringiendo la legislación electoral y dañando, contaminando el propio proceso y el buen desarrollo de la contienda. El artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece cómo se pueden dar las sanciones que van de una amonestación pública, después a una multa de hasta 10,000 días de salario mínimo, después se puede reducir hasta el 50% de las administraciones de financiamiento público que le corresponda, luego con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita. Cuando el partido, de forma dolosa, porque así lo determinó el Consejo General,
incumplió las cautelares de Cine Minutos, recibió una sanción que fue el retiro del 50% de su financiamiento público ordinario. Estamos ante una conducta de reiteración, de desacato a medidas cautelares. ¿Cuál sería la sanción que sigue? Pues después del retiro del 50% del financiamiento público, tendríamos que estar atendiendo a la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral. Creo que es lo que corresponde. Gracias, consejero. Segunda ronda, consejera Favela. Gracias, presidenta. Bueno, a ver, primero, en relación con el asunto que se ha mencionado aquí de la Sala Superior, el recurso de revisión de procedimiento especial sancionador 227 de 2015, resuelto el 6 de mayo de este año, era exactamente igual una cuestión de incumplimiento. Entonces, aquí, de hecho, lo que se denunció fue el incumplimiento de unas medidas cautelares dictadas en determinados expedientes. Y lo que se hizo fue, por parte de la unidad técnica, abrir un procedimiento ordinario sancionador. Ese acuerdo lo impugna Morena, y la Sala Superior considera que se debía revocar porque los hechos objeto de la denuncia los hacía consistir ese partido político en la presunta violación e incumplimiento de unas medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas en unos procedimientos especiales sancionadores. Entonces, el asunto, claro que es exactamente lo mismo. Si ustedes leen aquí el proyecto, se emitieron unas medidas cautelares el 10 de marzo para que se dejara de entregar la tarjeta de descuento Premio Platino que estaba entregando el Partido Verde Ecologista de México. Después, pues ya se hace una denuncia también por parte de Morena el 16 de marzo, donde se denuncia un posible desacato e incumplimiento a estas medidas cautelares. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, me sorprende cuando las personas luego hacen afirmaciones y que están aquí los documentos, ¿no? O sea, eso es muy interesante. Ojalá que la gente los pueda leer para que verifiquen esa información. Entonces, bueno, eso. Ahora, aquí lo que estamos haciendo, y de hecho también, cuando el Partido Verde Ecologista de México y la empresa correspondiente dan el aviso a la unidad técnica de lo contencioso de que ya cumplieron con las medidas cautelares, la unidad técnica no les está requiriendo, aquí la cuestión no es si cumplieron o sea, la manera en que cumplieron, si lo hicieron bien o no. O sea, porque de hecho cuando yo estoy aquí revisando el expediente, cuando el Partido Verde y la empresa le informan a la unidad técnica que ya cumplieron con las medidas cautelares, pues ella tiene por recibido esa información y sí se hacen otros requerimientos, pero en relación ya con la integración del expediente de manera formal para que se resuelva el fondo del asunto. O sea, ni siquiera fue un procedimiento que se haya iniciado de manera oficiosa por la unidad técnica porque hubiese considerado que los escritos que presentaron el Partido Verde y proyectos juveniles no fueron lo suficientemente idóneas, o sea, las medidas que ellos tomaron para que se dejaran de entregar las tarjetas. Ahora, aquí también luego hacen una serie de cuestionamientos muy bueno, que llaman la atención. Aquí no se presume nada. Aquí yo creo que todo el mundo que afirme algo pues lo tiene que probar, ¿no? Y efectivamente es el dicho de las personas que recibieron esas tarjetas después de que se habían concedido las medidas cautelares. Y vuelvo a repetir, entonces aquí lo importante es acreditar que efectivamente esa entrega se dio después del 12 de marzo. Tampoco se trata de suplir el actuar de algún partido político, y mucho menos del que denuncia, ¿verdad? Ni subsanar absolutamente nada. O sea, ellos, le vuelvo a repetir, le dieron a la unidad técnica un escrito diciendo cómo habían cumplido, la unidad técnica lo mandó a agregar y no hizo ningún pronunciamiento al respecto, ¿no?
Entonces, aquí también, si ellos dicen que, bueno, si finalmente ellos alegan, el partido y la empresa, que supuestamente tomaron las medidas conducentes para que se dejaran de distribuir las tarjetas. Ahora, la no entrega de las tarjetas es algo que ellos no pueden, es un hecho negativo. Entonces, quien afirma que son precisamente las personas que dicen que recibieron esas tarjetas con posterioridad a las medidas cautelares, son los que obviamente se tienen que acreditar esta circunstancia. No ellos tal vez directamente, pero sí tenemos que tener indicios para que precisamente lo que ellos afirman, tener elementos que robustezcan su propio dicho y poder llegar a la conclusión de que efectivamente hubo un incumplimiento. Ahora, perdón, se sí. ha concluido el tiempo. Gracias. En segunda ronda. Vuelvo a insistir, aquí no es cuestión de que ante nuevos requerimientos la autoridad supla la obligación, en este caso del partido político a quien se le atribuye un probable incumplimiento. No, es obligación de la autoridad ante esa verificación hacer todo cuanto esté en sus posibilidades para completar el expediente con los elementos suficientes. Yo cuando menos no considero que solo se le deba requerir a los ciudadanos, que también sí, es en parte, pero hay otras diligencias que en un momento mencionaré que desde mi punto de vista son indispensables. La conducta que generó el daño, como se refirió, y que efectivamente fue determinado por sus facultades ante ello, es decir, la Sala Regional Especializada, sí, se acreditó la violación a disposiciones y principios que en la propia sentencia se establecieron y que incluso, bajo la apariencia de buen derecho, es decir, de una manera presuntiva, fue lo que llevó a otorgar la medida cautelar. Pero ese daño que se causó ya fue sancionado. Aquí estamos ante otra situación. Estamos viendo si se cumplió o no el mandato de la autoridad, es decir, de la Comisión de Quejas y Denuncias, en cuanto a la suspensión de la distribución de las tarjetas platino. Se comentó que las circunstancias, cuando yo referí que en aquel asunto de Cineminutos, la Unidad Técnica de lo Contencioso desplegó una serie de acciones a fin de allegarse de elementos, y se mencionó que las circunstancias de aquel asunto y de son diferentes. No tienen ninguna diferencia. Los dos eran ante el incumplimiento precisamente de la orden dada en una cautelar. Se mencionó que al partido político le correspondía en todo caso acreditar si cumplió o no cumplió. Si nos quedamos con esa afirmación, en el expediente obra un escrito con fecha 13 de marzo que presenta proyectos juveniles, en donde refiere números de tarjetas entregadas en cada uno de los estados, que da en total 10,000, y que dice se entregaron del 2 al 6 de marzo. Si tomamos en cuenta esa documentación, como aquí se ha pronunciado que el partido o los denunciados deben de acreditar, este documento aquí dice 10,000 tarjetas entregadas hasta el día 6 de marzo. Entonces, bajo su dicho, sería suficiente para decir cumplió. Porque proyectos, no estoy diciendo que así haya sido, sino simplemente que si hay elementos que aportaron a quienes se les requirió, y cuando menos está ese documento que no fue objetado ni señalado como un documento que no pudiera tener ningún valor probatorio. Entonces, insisto, es necesario desde mi punto de vista, para llegar en un momento dado a aplicar la sanción que corresponda, a llegarnos de mayores elementos que no corresponden únicamente o no estarían dirigidas únicamente a los ciudadanos. Por ejemplo, se debería de contar con elementos incluso para llegar a la individualización de la sanción que no obran en el expediente. Los contratos que celebró el Partido Verde Ecologista
el contrato que se celebró con el Proyectos Juveniles, ahí se establece la vigencia del mismo. Incluso en la cláusula sexta se menciona que el precio fijado por los servicios que prestaría se cubriría a la entrega de las tarjetas. Quiere decir que si Proyectos Juveniles con este documento nos dice que hizo la entrega de 10,000 tarjetas, que fueron las ordenadas en tal fecha, entonces eso a mí me lleva a concluir que ya le pagaron, pero necesito saber o tener los documentos suficientes para saber precisamente la temporalidad. Es un elemento adicional. Por otra parte, también se requeriría a Proyectos Juveniles, a quien a su vez subcontrató con Multiservicios, que era quien iba a hacer la distribución, aparentemente. ¿Cuál es ese contrato tiene una periodo de vigencia del 19 de febrero al 31 de marzo, y ahí se establece que la entrega sería en una semana. Yo le preguntaría cuál fue esa semana para entonces de ahí partir y hacer otra serie de conclusiones. Hasta ahí mi tiempo. Perdón, en tercera ronda, consejera San Martín. Sí. Nada más me interesaría saber cuáles son las demás diligencias que usted considera. Gracias, muy amable, sí. Incluso hay ciudadanos, cuando menos hay uno, que menciona que recibió la tarjeta por el servicio de Cepomex. Yo le preguntaría a Cepomex, páseme sus registros, qué fechas fue en las que lo entregó. Hay muchos elementos que nos pueden llegar a concluir esa sanción o una mayor o yo no sé cuál, pero necesitamos tener esos elementos. Incluso requerir a Proyectos Juveniles con quien subcontrató quizá las entregas. Si a mí me están diciendo que 10,000, que son las que se supone, o las que tenemos acreditadas, se mandaron a elaborar y ya nos dijeron que se entregaron, entonces yo concluiría que no es posible que los ciudadanos lo hayan recibido después del 6 de febrero. Si la empresa que se encargó de hacer la distribución nos dice que la concluyó el 6 de marzo, entonces simplemente con esa inferencia yo concluiría que era imposible que algún ciudadano lo hubiera recibido después de esa fecha. Si lo que quiero es comprobar que efectivamente se recibieron posteriormente, le busco para allegarme de elementos que me lleven a acreditarlo. Si yo lo que quiero es sancionar, me falta muchos datos, mucha información para llegar hasta ese punto. En tercera ronda, consejera San Martín. Muchas gracias, consejera Galindo. A ver, aquí no es si se quiere o no se quiere sancionar, es si se acredita o no se acredita una falta y si esa falta debe ser sancionada o no debe ser sancionada. Decía el consejero Andrade que también hay un principio que se llama presunción de inocencia. No podría estar más de acuerdo. Y precisamente, respetando ese principio, se le respetó garantía de audiencia y de defensa a los dos implicados. Y en ejercicio de esa garantía de audiencia y de defensa, no dieron un solo elemento para desvirtuar, pero el problema es que los elementos los tenían ellos. O sea, quien podía desvirtuar el dicho de los ciudadanos eran ellos, no los ciudadanos acreditarlo. No, la no entrega es un hecho negativo. Ajá, pero es que sí entregaron. Dicen ellos que entregaron del 2 al 6. Acaba de dar la relación la consejera Galindo. Pues caramba, quiero suponer que saben a quién se la entregaron. Están personalizadas las cartas. Sí, pero es que eso es lo que tendría que haber dicho en defensa. Nosotros sí le dijimos, Juan, Pedro, María y José vinieron a decir aquí que tú se las entregaste el día 12. La defensa les correspondía a ellos. Ellos tuvieron los elementos para decirnos, no, a ver, espérame. Yo entregué del 2 al 6 y aquí están mis registros. Yo fui con este entregó acá, este fue para allá. Aquí están los documentos que yo tengo para acreditar cuándo, dónde y cómo se entregó. Ese era el elemento en defensa, porque sí les hicimos saber la acusación, precisamente respetando la garantía de audiencia. Y no estamos construyendo un mensaje porque sí. Esta sanción no es porque, pues es una ocurrencia de la unidad técnica, y no se está acompañando por una ocurrencia de un conjunto de consejeros, no. Se está acompañando por lo que es. Porque ya hay una sanción anterior que es económica, de 67 millones, no fue de 3 pesos, fueron 67 millones.
fue el 50% de su financiamiento ordinario, teniendo ya además una suma total de 190 millones más ahorita. Y claramente no ayudó, porque esa sentencia en la que sancionamos económicamente fue una semana antes, y una semana después hace exactamente lo mismo. Y, perdón, lo que creo que no podemos olvidar, y de hecho era uno de los puntos que yo consideraba que se tenía que fortalecer, es la historia. La historia que está detrás de este incumplimiento, la historia que lleva a que este sea el tipo de sanción que se pretende poner. Y esa historia se incluye en el otro proyecto, en el de los espectaculares, donde se hace un recuento de las acciones que han habido, porque esas acciones son las que llevan a que sea una sanción más alta, el que llevan a que no nos quedemos con una multa que claramente, como aquí lo advertimos, ha sido ineficaz. Me parece que lo que tenemos que garantizar es la eficacia de las sanciones. Y la única forma en la que una suspensión de prerrogativa sea eficaz es si se cobra de inmediato. Gracias, consejera. Consejero Enrique Andrade, en tercera ronda. Gracias, presidenta. Bueno, hay otro principio que también es importante recordar, que cada conducta se debe de sancionar de manera independiente. O sea, no el que mata en la cárcel, además tenemos que decir, sí mató en la cárcel, pero como ya había robado y además violó, entonces vamos a multiplicarle las sanciones y a contar todas las conductas como si hubiera sido en este momento la que sucedió hace tiempo. No, lo que estamos sancionando es únicamente un incumplimiento de medidas cautelares y no toda la conducta del Partido Verde durante todo el año, ni durante el proceso electoral, ni en precampañas, ni en intercampañas. Es solamente el incumplimiento de la medida cautelar. Pues no podría estar de acuerdo en que fuera un fundamento para imponer esta sanción conductas anteriores, que muchas de ellas ya fueron sancionadas. Estaríamos totalmente en contra de los principios mínimos del derecho administrativo sancionador, que es respetar los principios del ius punendi. O sea, sí me cuesta mucho trabajo entender cómo podemos justificar esta sanción fundada en las anteriores conductas, que muchas de ellas ya fueron sancionadas. Creo que la autoridad, desde luego, tenemos la obligación de administrar los tiempos del Estado de los partidos políticos. Yo no veo cómo, partiendo de la base de que no veo que esté sustentada la conducta, ni desde luego la sanción no es la correcta, la autoridad sí puede quebrantar el principio de la equidad en la contienda. O sea, los partidos lo están haciendo probablemente, pero que la autoridad quebrante la equidad en la contienda en campañas, quitándole la prerrogativa a un partido político en tiempos de radio y televisión, cuando la conducta que estamos sancionando no es una violación al modelo de comunicación política. Esto es muy importante. O sea, si la conducta hubiera sido contratación indebida de un partido político o candidato en tiempos de radio y televisión, desde luego que sí ameritaría una sanción como esta, precisamente para conservar la equidad en la contienda. Pero esta no es la conducta que estamos sancionando. En esta ocasión no lo es, por eso definitivamente no creo que sea la sanción adecuada. La referencia a la resolución que yo estaba haciendo referencia, precisamente donde la Sala Superior revoca esta sanción de la Sala Especializada, lo que dice es que se tiene que analizar de manera congruente cuál es la proporcionalidad de la sanción de acuerdo a la conducta. En este caso, creo que debemos de encontrar otra sanción. Yo no digo que probablemente no, una vez que se acredite si realmente está acreditada la falta, probablemente tendremos que encontrar otra sanción, pero no creo que la sanción adecuada para este caso sea la suspensión de prerrogativas en radio y televisión. Esta sentencia es muy clara y sí dice que precisamente la Sala Especializada no justificó por qué las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el monto del beneficio y en este caso la reincidencia, como la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la sanción que se estaba proponiendo. O sea, se tienen que analizar todos y cada uno de estos puntos para determinar cuál es la sanción adecuada. Gracias, presidenta. Gracias, consejero Andrade. Desea formular una pregunta a la consejera San Martín. Sí, claro, con gusto. Muchas gracias, consejero Andrade. A ver, nada más hay una cuestión que me ha llamado la atención y solo quisiera precisar si como lo comprendí fue como lo que usted expresó o si no. He escuchado solo es un incumplimiento una medida cautelar. Un incumplimiento una medida cautelar, ¿usted considera que es algo relevante, irrelevante, grave, no grave? Digo, porque me da la impresión que solo es el incumplimiento, no es las otras infracciones. Digamos, lo pregunto y lo pregunto en buen plan, porque sí, a ver, a mí me parece absolutamente grave el incumplimiento a una medida cautelar.
Me parece que tiene una gravedad específica porque ya hay una orden de la autoridad en un determinado sentido y una medida cautelar. Lo que busca preservar, para lo que se dicta una medida cautelar, es precisamente para garantizar los principios rectores de la función electoral, es para garantizar los principios rectores de una contienda electoral. Eso es la razón de ser de una medida cautelar: frenar un daño irreparable, preservar estos bienes jurídicos. ¿Usted cree que eso no amerita, digamos que es algo que no debe ser tomado con mayor gravedad? Y en segundo lugar, no para fundar una sanción, para motivar lo que lleva a una sanción. ¿Usted cree que los antecedentes no son relevantes? No para fundar, para motivar y para tener en consideración los elementos que están alrededor de. ¿Usted considera que eso no? Adelante, por su consejero. respuesta, muchas gracias. Sí, gracias. No, nunca pensaría que una pregunta que usted me hiciera no fuera en buen plan, en principio. Yo creo que no fue el solo dicho como si fuera poco, sino más bien el solo dicho como que en este procedimiento únicamente, desde mi punto de vista, se está juzgando esta conducta. No es que sea poco, desde luego que como autoridad jamás pensaría que un desacato a una orden de una autoridad electoral fuera poco, desde luego que no. Eso es algo muy importante, pero en este procedimiento únicamente estamos revisando esta conducta. Desde luego que sí, probablemente como parte de los antecedentes pudiera ser interesante señalar la conducta de un partido político, pero ya una vez que estamos individualizando la sanción, la motivación y fundamentación para mí debe de estar específicamente basada en la conducta que estamos sancionando. O sea, no podemos, desde mi punto de vista, citarlo como motivación los antecedentes de conductas realizadas por este partido en otros momentos y que decía ya fueron sancionadas. O sea, esto para mí no es parte de la motivación ni fundamentación de la sanción. Puede ser parte de los antecedentes como anecdotario o una situación como para poner el contexto de lo que se está hablando, pero desde luego que no considero que la motivación y fundamentación entendida, como lo señala el artículo 14 y 16 constitucional, debe de referirse a los antecedentes de otras conductas. Gracias. Gracias, consejero Andrade. En tercera ronda. ¿Tercera ronda? ¿No? ¿Nadie? Consejero Murayama. Gracias. A ver, no me he pronunciado sobre el tema de las pruebas. A mí me parece que estamos ante una situación de denuncias que en buena medida tienen su origen en personas físicas, en ciudadanos que se sienten ofendidos por el hecho de que les lleguen tarjetas a sus domicilios, lo que implica acceso a datos personales. Ya decía yo que ese asunto tiene que ver con el fondo, pero son pues ciudadanos comunes y corrientes que lo que presentan pues es la evidencia de las tarjetas que les llegaron, dan cuenta de las fechas. Y aquí se sugiere que los ciudadanos deberían de aportar pruebas adicionales. Creo que podríamos nosotros como autoridades, más deberíamos, a partir de la reforma que obliga a tener en cuenta tratados internacionales, de echar un ojo a lo que se conoce como la carga de la prueba dinámica, que señala que las cargas probatorias dinámicas implican que el peso de probar determinado hecho recae sobre la persona que esté en mejores condiciones fácticas para hacerlo, encontrándose la contraparte en una imposibilidad o alto índice de dificultad de allegar el material probatorio en relación con el punto materia de controversia. Es decir, si uno contrata la distribución a domicilio de tarjetas o incluso de revistas, las empresas que se dedican a eso llevan una relación de las fechas en las que se entregaron. Esa relación de firmas y demás no fue entregada por el sujeto que cometió la acción,
que fue llevarla. El ciudadano es el sujeto pasivo en este caso. A su casa llegó algo que no pidió y es lo que está denunciando. En todo caso, el actor debería de comprobar que la distribución, no decir, probar que distribuyó en otras fechas. Y para eso hay órdenes de reparto, hay control sobre los repartidores, etcétera, que me parece pudo haber acreditado el partido denunciado y las empresas que también fueron citadas y no lo hicieron de esa manera, por lo cual creo que se acredita el incumplimiento de la orden de esta autoridad. Gracias, consejero Murayama. En tercera ronda. Adelante, consejera Favela. Gracias. Bueno, yo nada más era para concluir esta cuestión de que aquí lo que se está denunciando es un incumplimiento a medidas cautelares. En el expediente están oficios donde obran las fechas en las cuales se supone que se entregaron esas tarjetas y se supone que se concluyó con su entrega, si no mal recuerdo, el 6 de marzo de 2015. Entonces, ahí están esas evidencias. También está, por otro lado, el dicho de las personas en el sentido de que supuestamente las recibieron las tarjetas después de esa fecha. Yo lo único que estoy diciendo es, hay que verificar que nos expliquen con un poco más, más de detalle cómo fue esa recepción y hacer las investigaciones correspondientes. No se está yo también quiero dejar aquí muy claro, no se está exonerando a nadie. No se está diciendo que el Partido Verde sí cumplió o que la empresa involucrada también cumplieron. No, se está buscando que se tengan mayores elementos para llegar a la conclusión, en todo caso, de que, como se sugiere en el proyecto, de que existe un incumplimiento. Pero el incumplimiento, sí, nosotros tenemos que llegarnos de mayores elementos para arribar a esa conclusión. Y de las personas que precisamente dicen que supuestamente las tarjetas se entregaron a través de Cepomex, pues es uno de los denunciantes, sí, el senador Javier Corral Jurado, que dice que supuestamente las personas, a que él alude en su denuncia, recibieron en sus domicilios de manos de un distribuidor del Servicio Postal Mexicano. Entonces, a ver, según lo que obra en el expediente es que hay una empresa que se contrató, que es Proyectos Juveniles, que a su vez subcontrató a otra empresa que se llama Multiservicios de Excelencia, que tampoco hemos verificado con esa empresa la información, y ya hay una persona, uno de los denunciantes de este supuesto incumplimiento, o ampliación de queja, donde dice que las tarjetas se entregaban a través de Cepomex. Entonces, creo que falta toda esa información y por eso es la necesidad de hacer las diligencias. Y simplemente aquí yo no estoy juzgando sobre el fondo del asunto, simplemente veo los elementos que desde mi propio punto de vista faltan para poder llegar a cerciorarnos si hubo ese incumplimiento. Y yo no estoy, alegué lo de la cuestión de si debería ser procedimiento especial sancionador o no, pero bueno, no voy a insistir en esa postura. Gracias. Gracias, consejera Favela. Tercera ronda. Última oportunidad. No. Consejero Ruiz Saldaña. Gracias, presidenta. Por lo que he observado en el debate, va a prevalecer el que se devuelva este asunto a la Unidad Técnica de lo Contencioso. Me parece muy grave porque por más que haga un esfuerzo de valorar objetivamente sus argumentos por los que dicen que debe haber más diligencias, lo cierto es que de los ejemplos que puso la consejera Favela se le cuestionaron y no hubo alguna contrarréplica para fortalecer esos ejemplos. Y de los ejemplos que ha puesto usted, presidenta, pues aún concediendo que el caso de Cepomex del ciudadano fuera un
mentiroso, pues es solo un asunto el que se caería en todo caso. Y preguntar con quién subcontrató proyectos juveniles me parece ocioso, porque en la página 73 del proyecto se reproduce la respuesta al emplazamiento de dicha empresa y dice que desde el 11 de marzo del presente año solicitamos a Multiservicio de Excelencia se suspendiera con carácter urgente. O sea, la propia empresa está reconociendo pues que solo tenía que pedirle a una empresa con la que había subcontratado hacer lo que se tenía que hacer. Nunca refirió más empresas subcontratadas Multiservicios de Excelencia. No veo por qué ese tipo de diligencias fuesen necesarias cuando yo observo un proyecto sólido. En la propia página 65 y 66 de dicho proyecto se hace un elenco de acciones que pudo haber realizado el partido. Pedir un informe de acciones realizadas a esta empresa, contactar de manera directa a los que iban a entregar las tarjetas, pedir a las empresas afiliadas o establecimientos participantes de forma directa que ya no las recibieran, etcétera, etcétera. Me parece que en todo caso el esfuerzo que tendríamos que hacer, si hay convencimiento de que hay la necesidad de hacer mayores diligencias, es que por la trascendencia de este asunto se votara de cierta forma para que llegara a Consejo General, y ahí pues la mayoría de consejeros, si ustedes tienen la razón, pues que se le ordene a la unidad técnica, y si no, pues que se vote el fondo en su momento. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejero Ruiz. Mi última ronda y procuraré hacerlo muy rápido. A mí más grave me parecería sancionar con tal magnitud sin pruebas, porque insisto, no hay pruebas en el expediente. Y le contesto, ¿por qué le requeriría a proyectos juveniles si hay más contratos? Porque se supone que las que se mandaron a elaborar son 10,000. Y él dice que esas 10,000 se repartieron hasta el día 6. Si diéramos por cierto que hubo ciudadanos que la recibieron posterior, entonces habrá más de 10,000. Así de lógico. Es básico en un procedimiento, para determinar lo que corresponda, contar con pruebas. Y aquí no hay. Y simplemente, un ejemplo. Un ciudadano puede decir la recibió el día 15 y puede ser que hubiera estado en su buzón desde el día 1. Entonces, el hecho de que me digan yo la recibí el día 15, para mí no es suficiente, y tener por comprobado que en esa fecha precisamente lo recibió. Lo de Cepomex es importante, porque incluso en una de las denuncias se dice, lo recibí y al parecer fue en uso de la franquicia postal. Si nos fundamos o si aplicamos el manual para la obtención y uso de franquicias postales para los partidos políticos, yo creo que tendríamos muchísima información simplemente con un requerimiento a Cepomex, y que quizá eso nos lleve a comprobar que efectivamente después de la fecha en que se le ordenó al partido se siguieron repartiendo esas tarjetas. Entonces, insisto, hay muchos elementos que todavía podemos allegarnos para determinar o concluir con una determinación que cuando menos a mí no me dejaría duda. Si efectivamente hubo incumplimiento del partido, entonces yo ya procedería a verificar la gravedad de la conducta y de ahí entonces pasar a la individualización de la sanción. Pero incluso ni para la individualización de la sanción tendría yo ahorita en estos momentos elementos suficientes para determinar qué sanción se pudiera aplicar. Incluso también un requerimiento a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en todo lo relacionado con esto de las franquicias postales. Entonces, yo ya mencioné los requerimientos, las diligencias
que se deben de realizar por la Unidad Técnica de lo Contencioso para tener un expediente completo, robusto y suficiente para aplicar la sanción que corresponda en caso de que se llegue a acreditar el primer elemento que tenemos obligación de tener fehacientemente. ¿Cumplió o no cumplió? Eso es lo primero que tenemos que tener fehacientemente acreditado en el contrato, en el expediente, perdón. Se han agotado las rondas que nos permite esta discusión. Yo ya ahí adelanté las diligencias que considero se deben de realizar por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso para concluir con un expediente adecuado. Votación, por favor. Y nada más incluyo, el diseño legal establece que la Comisión de Quejas es quien determina. Adelante. Presidenta, de acuerdo con las intervenciones. Consejero Ruiz. Presidenta, con todo respeto, pero si ya se terminó la discusión, ya me deja en desventaja de no poder responder. Perdón, retiro lo que dije. Adelante con la votación. Correcto, Presidenta. De acuerdo con las intervenciones, me parecería que lo correcto sería entonces someter primeramente a votación la propuesta de devolución del proyecto. Yo creo que el proyecto como viene. Bueno, entonces se somete a votación el proyecto en los términos originalmente propuestos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. En contra. Ha sido rechazado por 2 votos, con el voto a favor del consejero Ruiz Saldaña. Y de acuerdo con las intervenciones, el sentido es para que se devuelva a la Unidad Técnica de lo Contencioso a fin de que se realicen mayores investigaciones y diligencias. Gracias.